en que tú mencionabas ahora el tema del arquetipo. Él dice que tendemos a crear un arquetipo tan sofisticado y tan arquetipo, tan ideal, que bueno, luego no hay quien se le resista. O sea que cualquier comparación con el arquetipo se derrumba, y de ahí esta mayor soledad y esta mayor... Pero, oye, ¿los científicos nos podéis ayudar en algo en este tema Hombre, o no? Yo creo que sí, ¿no? De hecho, la idea un poco es, si la mayoría de los... del sufrimiento que se da en una relación de pareja tiene que ver con la ignorancia de determinados procesos que ocurren y que uno no sabe que ocurren, o con expectativas que son defraudadas, bueno, pues conocer qué procesos suelen ocurrir, qué es lo habitual, saberse que uno no es el único al que le pasa determinadas cosas, pues evidentemente que ayudan al individuo, a la persona, a llevar mejor una serie de cuestiones. Yo no estoy muy de acuerdo contigo en esto. Perdóname que te pregunte. Tampoco tiene por qué ser necesariamente el objetivo final que una pareja a toda costa permanezca unida. No solamente eso, sino que incluso la satisfacción del individuo, ¿no? El saber que hay muchas otras personas que están en tu misma situación, o el saber que generalmente cuando llevas 3 años de convivencia empiezas a odiar ciertas cosas que hace el otro, o en fin, que ya no hay esa relación idílica que había al principio de la convivencia, el saberlo no nos libra de repente tener la sensación de que estás perdiendo el tiempo, que estás con una persona que ya no quieres, que ya no deseas, que ya no... No, pues es que el error yo creo que está ahí, en que ya no quieres. El error está en pensar que enamoramiento y amor es lo mismo, y que si dejas de estar loca y apasionadamente enamorado es que ya no quieres. Claro, ese es el problema, pero es que hay distintas fases, es decir, no es lo mismo estar enamorado que el amor. Digo, cuando uno termina de estar enamorado tiene que buscar fórmulas para poder seguir conviviendo y para poder seguir estando con esa persona. Objetivos comunes, proyectos de vida, los hijos, el ocio o el ocio compartido. Afectivo, ¿no? Muy fuerte. Un vínculo afectivo también, pero ya no es la pasión. Muy bien, de acuerdo. Pero hay veces que eso no se construye. Es decir, que después de la pasión no se construye otra fórmula. Oye, tenemos un juego especial a nuestros telespectadores, y es el del concurso. Esta vez, este trimestre, el concurso es, responder a la pregunta siguiente. Hay algunas convicciones generalizadas, algunas creencias casi universales que usted puede demostrar que son falsas. Es el tema de la cuestión esta semana, este mes y los 2 meses que vienen. Y con esto les dejo hasta la próxima semana.